Buenas tardes, profesores, compañeros. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar el tema de métodos de captura de mamíferos. Nuestro equipo está conformado por Avendaño Cruz Adriana Esmeralda, Flores Becerril Alejandro, Orea Rosales Samantha, Salas Trejo José Manuel y Salazar Don Juan Antonio. Para el trabajo de campo es necesario la consecuente captura de animales, lo cual nos permite conocer su biología, así como la realización de estudios de anatomía comparada, fisiología, comportamiento y parásitos, entre muchos otros. Esto es muy importante ya que promulga políticas de manejo e identificación, tanto para las especies amenazadas como para las especies de importancia económica, las plagas y las transmisoras de enfermedades. El orden Chiroptera es uno de los órdenes de mamíferos más exitosos y comprende una increíble variedad de formas y estilos de vida. Se encuentra entre los mamíferos más diversificados y con una gran radiación adaptativa. Son el segundo orden con mayor número de especies a nivel mundial, después de los roedores, con aproximadamente 1.116 especies descritas. Esta riqueza de especies se agrupa en 19 familias y 117 géneros. Los murciélagos son un grupo difícil de estudiar debido a que son nocturnos y voladores. Aquellos que habitan en ambientes de bosque son los más complejos de evaluar, ya que durante la temporada cálida la mayoría de estos se refugian en cuevas, grietas y bajo la corteza de los árboles. Entre los métodos para cuantificarlos o recolectarlos están las redes nieblas. El uso de estas redes, que también son conocidas como redes japonesas, es considerado uno de los métodos más tradicionales y antiguos en la captura de aves y murciélagos. En el caso de los murciélagos, su uso es más efectivo en el estudio de las poblaciones de los nectarívoros, hematófagos e insectívoros de sustrato. Sin embargo, no es tan recomendable con los insectívoros aéreos porque tienen un sistema de ecolocación más desarrollado que les permite detectar y evadir las redes en la mayoría de las ocasiones. Aún así, es un método directo que nos permite obtener información valiosa. Tradicionalmente eran confeccionadas con hilo de algodón y seda, pero al ser un material poco duradero se optó por tejerlas con hilo de nylon. Se encuentran dos tipos de redes de niebla en el mercado, las de nylon trenzado o poliéster dacrón y las de nylon monofilamento. Existe una gran variedad de opciones en el tamaño de la malla y la longitud. Se pueden conseguir redes que van desde los 3 hasta los 30 metros, con una altura aproximadamente de 2 metros. La malla es de forma romboidal y la abertura de la malla es variable. Cuentan con 3 o 5 paneles que se traslapan formando bolsas, de tal forma que el murciélago choca y cae dentro de las bolsas, enredándose e incapacitándose para continuar el vuelo de forma momentánea. La colocación de las redes se adecuará al estudio, al área en el que éste se esté realizando. Si es un sitio amplio, por ejemplo, pues eligen redes de gran tamaño o en caso contrario, pues son redes pequeñas. Se recomienda colocarlas en línea recta, utilizar la cantidad de redes necesarias según el objetivo del trabajo a realizar. Las trampas ARPA son otro método que es exclusivo para la captura de quirópteros, no funciona bien en aves. Consiste en un marco rígido de 2 a 4 corridas de hilos de pesca de 2 milímetros de grosor, dispuestos verticalmente. Los individuos que impactan en el arpa al volar caen en una tipo bolsa o manga dispuesta en la parte inferior del marco y permanecen dentro de ella. Como se puede apreciar en el dibujo, en la parte de arriba, señalada con A, es la trampa ensamblada y en B es la manga de captura.
En este dibujo se omitieron la mayoría de los hilos verticales para tener mayor claridad en la figura. El área rayada en la manga indica una cubierta plástica usada para evitar que los murciélagos escapen. Una vez que se ha elegido esta técnica de estudio o la anterior, es necesario contar con el equipo mínimo indispensable, como son los guantes de carnaza, una bolsa para mantener seguro al murciélago capturado y una lámpara de cabeza. Los detectores ultrasónicos son un método relativamente reciente, ya que los murciélagos utilizan un sistema activo de orientación denominado ecolocación. No, otra vez, lo voy a decir otra vez. Los detectores ultrasónicos son un método relativamente reciente. Los murciélagos utilizan un sistema activo de orientación denominado ecolocación, lo cual les permite detectar con facilidad objetos en la oscuridad, emitiendo una serie de pulsos de alta frecuencia que se emiten a través de la boca o de las narinas. Este sistema es muy preciso y la imagen que se forma permite a los murciélagos detectar la presencia, forma, distancia y movimiento de los objetos con los que los sonidos chocan. Salvo pocas excepciones, la mayoría de los sonidos de ecolocación producidos por los murciélagos son inaudibles para el ser humano. Pocos oídos humanos son capaces de oír sonidos que sobrepasen los 20 kHz y la mayoría quedan lejos de ese valor. Incluso hay murciélagos que emiten frecuencias mucho más elevadas que pueden superar los 200 kHz. Sin embargo, se han desarrollado aparatos que permiten la detección y grabación de estas señales, permitiendo detectar la presencia de los murciélagos en el ambiente. Una vez grabados los pulsos de colocación de los murciélagos, estos se analizan en una computadora por medio de programas especializados en el análisis de sonidos. Estos programas se pueden observar de manera gráfica las características de los ultrasonidos, mostrando un oscilograma para visualizar la forma de onda, la amplitud de la señal con respecto al tiempo y espectrograma que muestra frecuencia de la señal. Batson, Sonobat, BatScan, Ecometer, Touch, Kaleidoscope son algunos ejemplos de los programas más utilizados. De estos datos se puede sacar información de hábitos, dieta, ciclo de vida, etc. Los murciélagos cavernícolas, es decir, aquellas especies que habitan y utilizan como refugio ambientes como cuevas, minas, grutas y cavernas, requieren que sus refugios presenten condiciones microambientales particulares. Estas características garantizan la permanencia de las colonias de murciélagos, las cuales pueden ser residentes o migratorias. Un importante número de especies de murciélagos utilizan cavidades como refugios, por ejemplo, las minas abandonadas, túneles o cuevas. En México, poco más del 40% de las especies reconocidas utilizan ambientes cavernícolas como refugio permanente. Pueden desarrollar diversas fases de su ciclo de vida. Y bueno, además en los refugios cavernícolas, los murciélagos se reproducen, paren y cuidan a sus crías y sobre todo se resguardan de sus depredadores y de condiciones ambientales externas. Los planes y propuestas de manejo y conservación de murciélagos y sus refugios requieren imprescindiblemente información sobre el tamaño y fluctuación de sus poblaciones a lo largo del tiempo. Para ello existen diferentes métodos de censo y monitoreo que permiten obtener tal información. Entre ellos, los 3 mayormente recomendados son conteos al interior del refugio, conteos durante la dispersión de la colonia y conteos durante el éxodo de refugio.
Explicando a detalle cada uno de ellos, los conteos al interior del refugio son considerados un método invasivo, pues se requiere ingresar al refugio y contar directamente los murciélagos en su sitio de percha. Los conteos pueden ser individuo por individuo o bien contar los murciélagos que ocupan un área determinada, por ejemplo, 1 metro cuadrado. Posteriormente se extrapola el área contada al área total que ocupa la colonia. En los conteos durante la dispersión de la colonia se toma en cuenta que algunas especies de murciélagos cavernícolas se agrupan en la periferia cerca del refugio y posteriormente forman largas columnas de vuelo hasta dispersarse para alimentarse. Estos patrones conductuales permiten aplicar algunos métodos para conocer o estimar el tamaño de las colonias. Se requiere del apoyo de equipos electrónicos sencillos como pueden ser cámaras fotográficas o videograbaciones digitales, infrarrojas e incluso tecnologías más complejas como por ejemplo imágenes térmicas infrarrojas combinados con complejos programas computacionales que analizan las termoimágenes o el recorrido individual de cada murciélago. Un factor que limita este método es su aplicación en refugio multiespecífico, ya que identificar visualmente diferentes especies en una misma columna de vuelo es complicado. Por otro lado, los sistemas que analizan las termoimágenes y eventualmente podrían identificar alguna especie por su forma son económicamente costosos. Los conteos durante el éxodo del refugio están entre las alternativas o métodos no invasivos y por ello son altamente recomendables. Son los conteos visuales de murciélagos mientras abandonan sus refugios. Esto se realiza desde una posición que no interfiera con el comportamiento y flujo del éxodo del refugio. Y bueno, la observación y conteo se hace a contraluz o con ayuda de equipos de visión nocturna o incluso una luz artificial. Esto último se usa cuando los murciélagos están habituados a este tipo de iluminación, como puede ocurrir en zonas urbanas o semiurbanas. Este método se limita a las colonias pequeñas de murciélagos y en refugios cavernícolas monoespecíficos. Y bueno, cuando la colecta se ha realizado, dependiendo del estudio, a veces es necesario hacer una toma de muestra de tejidos y sangre. Para poder practicar estos métodos es necesario contar con un permiso de colecta otorgado por la Dirección General de Vida Silvestre. Es importante tratar de aprovechar al máximo los organismos que se van a sacrificar y que el sacrificio se realice de una manera humanitaria. Se recomienda hacerlo con sobredosis de anestésicos como pueden ser la ketamina y la gilacina. Bueno, a continuación vamos a ver los métodos de capturas para roedores. Y bueno, tenemos que, como principal, la captura manual, que los podemos capturar deslumbrándolos con una lámpara o bien rodeándolos entre varias personas. Y bueno, en estos casos pues es conveniente usar guantes para prevenir mordeduras. Y después de esto podemos meter a los animales, bueno, en este caso a los roedores, los podemos meter en un saco de manta para nuestra seguridad y también pues para seguridad del roedor. Y pues para poderlos transportar o los podemos meter en una jaula segura. Bueno, a continuación tenemos las trampas de golpe y bueno, una de las más conocidas son las trampas Victor. Y como ya lo habíamos mencionado, se utilizan para capturar roedores de tamaño grande como las ratas domésticas, las ratas de campo, a las ardillas, a las tamias, a las eutamias y otros mamíferos de tamaño similar. Y bueno, estas requieren de cebo para atraer a los animales. Tenemos a las trampas Museum especial, que son de golpe y están diseñadas para capturar roedores y mamíferos pequeños con propósitos científicos. En esas trampas el resorte pues tiene menor fuerza que en las trampas Victor y los daños que provocan al espécimen se reducen y también pues requieren de cebo. Luego tenemos a las trampas Volque para tuzas, son de metal y al activarse el seguro se disparan 2 puntas de alambre que atraviesan el cuerpo o alguna extremidad del animal
Y bueno, pues esto les provoca dolor y en ocasiones pues la muerte. Luego tenemos a las famosísimas trampas Tomahawk. Estas son rectangulares, de reja de alambre y pues pueden ser plegadizas. Y pues su sistema es parecido al de las trampas Sherman y se utilizan generalmente para capturar mamíferos de tamaño menor de 1 o a 2 kilogramos. Y en este se utilizan cebos de olores fuertes como sardina, atún o tocino, o bien una mezcla de estos ingredientes. Luego tenemos a las trampas Sherman, que son las que se observan en la imagen, que tienen forma rectangular, pueden ser plegadizas, son de aluminio o de lámina galvanizada, y en el centro de la base del piso tiene una lámina que al pisar se acciona un sistema de resorte que cierra la puerta de entrada de la trampa, y de manera que el animal pues queda atrapado sin sufrir daños. Ocasionalmente pues puede quedar atrapada la cola con la puerta de la trampa. Y bueno, estas trampas pues las podemos encontrar en diferentes tamaños y modalidades, y con estas se pueden capturar musarañas, roedores, algunos lagomorfos y carnívoros pequeños, y también pues requieren de cebo. Y luego tenemos a los cepos, que estas son trampas de metal que pueden o no requerir cebo, y al activarse presiona alguna de las patas de los especímenes, por lo que los animales capturados pues se lastiman mucho. Y bueno, y si se quedan por un tiempo muy prolongado en la trampa, pues estos se deben de sacrificar. También se pueden colocar dentro del agua para capturar mamíferos semiacuáticos, o dentro de los túneles para capturar roedores hipogéos. Y bueno, como tipos de cebos tenemos el más utilizado para la captura de roedores, es la avena en hojuelas, aunque pues con frecuencias pues es más que nada una mezcla de avena, ya sea con plátano, o avena con crema de cacahuate, o avena con extracto de vainilla y semillas de trigo, pues también puede ser de girasol o de maíz molido. O sea que existe una gran variedad pues para traer este tipo de roedores, pero pues ya esto es al gusto o experiencia del investigador. Y para mamíferos insectívoros pues se recomienda utilizar avena mezclada con un poco de pescado, ya sea sardina, o atún o tocino. Métodos de captura para carnívoros. La captura para carnívoros son llevados a cabo generalmente por la búsqueda de huellas. Estas huellas normalmente están sobre caminos y arroyos. También mediante trampas, algunos cebos y por supuesto el fototrampeo. Bueno, aquí tenemos que resaltar que las trampas deben colocarse en sitios con mayor posibilidad de registrar mamíferos medianos y también grandes. También deben llevarse a cabo los registros de forma oportunista y también deben llevarse a cabo los registros también deben llevarse a cabo los registros que se llevan a cabo de forma oportunista, y por supuesto deben colocarse en horarios específicos, ya que tenemos que algunos de estos carnívoros son de hábitos nocturnos o tienen otro tipo de hábitos. Bueno, tenemos las trampas de acero. Tenemos las trampas de acero y resorte. Bueno, el uso de estas trampas es muy común, ya que facilita la captura y aparte puede... Trampas de acero y resorte. Bueno, el uso de estas trampas pues tenemos que es muy común, principalmente para la captura de carnívoros pequeños y medianos. Aquí se pueden utilizar diferentes tipos de trampas que todas son conocidas como cepos. Estas trampas normalmente sujetan a la extremidad de un animal y evita que les cause daño porque tienen una cubierta de plástico. Tenemos que han sido exitosos para la captura de otros grandes mamíferos, sobre todo para llevar a cabo programas de marcaje y la colocación de collares para radioseguimiento. Para esto debe considerarse mucho el uso y la selección de señuelos y cebos, ya que estos ayudarán a que ejerzan más atracción hacia la trampa. Los carnívoros normalmente son atraídos por las trampas con carne de res, pollo o sardinas, pero también puede haber
carne echada a perder para aumentar su efectividad. Presencia y ausencia de una especie. Bueno, tenemos que esto se logra gracias a las observaciones directas de la fauna silvestre. Esto se debe hacer en una zona específica y durante ciertas horas del día, por lo mismo de sus hábitos de los animales. Aquí se suelen utilizar ciertos métodos como los rastros, las huellas y los excrementos, que son muy valiosos y ayudan a facilitar el monitoreo. Estos nos proporcionan información sobre las especies que probablemente puedan encontrarse en la zona. Para la identificación de huellas y otros rastros de mamíferos, hay una gran cantidad de guías que podemos ocupar para la identificación. Es importante que al observar un rastro tenemos que anotar ciertos datos como las coordenadas geográficas y la altitud. También debe ser consideradas si la excreta es fresca o vieja, la hora del día y el tipo del terreno. Bueno, tenemos que la radiotelemetría es un método que consiste en capturar animales con otro tipo de trampas y después anestesiarlos para colocarles un collar con un transmisor. Este transmisor emite una señal de radio que es VHF y permite saber su ubicación mediante un sistema de posicionamiento global. Aquí la información debe ser recopilada y enviada vía satélite. Y así el animal en la que es sometido a este método puede ser monitoreado. Se especifica más en su ubicación y su distribución o a dónde recorre. Y tenemos el fototrampeo, que pues es la técnica donde permite identificar a los individuos con base a fotos o videos. Estas fotos normalmente son tomadas por cámaras que dejan los investigadores. Suelen ser dejadas por un gran lapso de tiempo y a ciertas horas del día, por lo mismo de los hábitos de los animales a capturar. Muchas de ellas ya tienen un sistema de visión nocturna y aparte nos pueden revelar muchas imágenes, sobre todo los carnívoros que son de hábitos nocturnos. Les voy a hablar de métodos de captura para perisodáctilos y artiodáctilos. Primero empezamos por definir qué es un perisodáctilo. Es un orden de mamíferos. Su nombre viene del griego perizos, que significa en par, y dáctilos, que significa dedo. Este agrupa a aquellos mamíferos con un número, como su nombre lo indica, impar de dedos y un mayor desarrollo en aquel dedo situado en posición central. Este orden tiene como representantes a mamíferos como son los caballos, asnos, cebras, tapires, rinocerontes, entre otros. Bueno, una vez definido esto, cabe señalar que algunas técnicas o métodos fueron específicamente diseñadas para mamíferos, sin embargo otras que también se utilizan no fueron diseñadas para este grupo, sin embargo son adaptadas para que funcionen con los animales mencionados. Normalmente las técnicas de captura se utilizan para hacer estudios de población, de comportamientos, de jerarquías, de hábitos en general, para hacer un monitoreo de estos individuos. Bueno, los métodos o técnicas para la captura de estos animales silvestres incluyen una gran variedad de trampas, redes, drogas, y esto es dependiendo para lo que se quieran utilizar. Es decir, para el tipo de estudio del que se requiera. Por ejemplo, esto va a determinar si el ejemplar va a ser capturado vivo o muerto. Normalmente este tipo de mamíferos son capturados vivos,
pero bueno, como siempre hay excepciones. Como le repito, es dependiendo del objeto de estudio. Puede ser desde, no sé, una colección en algún museo, algún tipo de muestra de tejido, de esqueleto para su posterior análisis. Todo eso va a depender el tipo de captura. Las capturas pueden ser manuales o con aparatos mecánicos. También pueden ser con la inyección de algunos sedantes, como les había mencionado. Y, ok, pues, de hecho, principalmente la técnica que más se utiliza con estos animales de gran tamaño y que normalmente habitan en zonas muy abiertas, es precisamente eso, que es el uso de drogas a distancia. Normalmente esta droga o sedante se utiliza mediante un proyectil, el cual puede ser disparado mediante un rifle o pistola adecuado para este uso, como podemos ver en la imagen. Vemos el rifle con el cual se dispara este proyectil, alcanza al animal, lo seda, lo duerme, por así llamarlo, y es ahí cuando podemos entrar a su captura. Normalmente este método se utiliza para ponerle diferentes dispositivos de ubicación, como lo son collares, como lo son microchips, para su posterior estudio. También es muy común el uso de trampas de acero para este tipo de animales. Como podemos ver en las imágenes hay varios tipos. Sin embargo, el principio de funcionamiento básicamente es el mismo en todas las trampas de acero, el cual es la trampa permanece fija en el suelo, y cuando dicho animal introduce su miembro en la estructura de la trampa, esta se cierra completamente, capturando así el miembro del animal, inmediatamente inmovilizándolo. Normalmente estas trampas se pueden forrar con algún tipo de plástico o también incluso de hule, para que de esta manera podamos evitar lastimar al ejemplar y mantenerlo en las mejores condiciones. Porque de no ser así, la trampa puede llegar a hacerle una herida, la cual puede sangrar y causar la muerte del animal. Entonces, también va a depender mucho del objeto de estudio. Ok, ahora toca el turno del tema de métodos de captura para artiodáctilos. Este es un orden de mamíferos que su nombre también proviene del griego artios, que significa par, y dáctilos, que significa dedo. Este orden engloba a los mamíferos, como su nombre lo indica, con un número par de dedos. Aquí podemos encontrar a la gran mayoría de herbívoros terrestres, como lo son hipopótamos, camellos, llamas, venados, jirafas, bisontes, búfalos, antílopes, gacelas, cabras, ovejas, entre muchos otros. Ok, cabe resaltar que también en este grupo de animales podemos tener varios objetos de estudio, y pues de ahí, en función de eso, tenemos el tipo de trampas que podemos utilizar. Una de ellas es la redes trampa. Esto con el fin, bueno, se utilizan más para la captura de cierto tipo de cérvidos, como son los venados. Como podemos observar en la imagen, es un tipo de trampa transportable, más o menos de unos 15 por 15 metros,
el cual se monta en el campo como una especie de carpa. Tiene un mecanismo con un cable disparador, el cual una vez entra el individuo, atraído normalmente por ya sea por un cebo, por alguna esencia, una vez que el animal entra dentro de esta carpa, por así llamarla, el mecanismo hace que la puerta se cierre. De esta manera queda capturado y para su posterior estudio, como lo podemos apreciar en la imagen. También tenemos otro tipo de trampa que se conoce como matreros, que básicamente son lazos de cable y cuerda que pues son acomodados de tal manera, como lo podemos observar en la imagen, que básicamente es un poco como el principio de las trampas de acero, el cual va a funcionar atrayendo al animal con cierto tipo de cebo o con una cuerda, digamos que está ahí sobre dos, pueden ser como lo observamos en dos troncos, dos piedras, dos rocas, va dependiendo del terreno, pero normalmente está el lazo tensado y abajo está un amarre con otro lazo en el cual va a tener la función de capturar el miembro del animal. Una vez que pasa cerca de este dispositivo, tensa la cuerda, se amarra el miembro y de esta manera va a quedar capturado. Este método de captura también es para mantenerlos vivos, para un estudio normalmente de población y de comportamiento. Métodos de captura para mamíferos acuáticos. De acuerdo con Reeves en 2002, un mamífero acuático se define como cualquier mamífero que habita en ambientes marinos o dulceacuícolas, sea de forma parcial o permanente a lo largo de su ciclo de vida. Actualmente se clasifican en 3 órdenes: el orden carnívora, que son los osos polares, nutrias, focas, leones marinos y morsas; el orden Cetaliodactyla, que son delfines, marsopas y ballenas; y el orden Sirenia, que abarca dulgones y manatíes. Los métodos de captura para mamíferos acuáticos se consideran hasta cierto punto invasivos. Por eso, ahorita solo les mencionaré 2 y más adelante platicaremos de algunas alternativas que se tiene para el estudio de estos organismos. El primero es la red de cerco. Este método consiste en perseguir a los delfines con pequeñas embarcaciones y luego agrupa y rodea la red. La persecución y el cercado con la red son sumamente estresantes y en casos de aplicación repetida han provocado el declive de algunas poblaciones de delfines o dificultando su recuperación. De igual manera, los organismos que no se necesitan para el estudio se sacan de la red y se liberan, pero esto no garantiza que su desarrollo siga siendo el adecuado. El siguiente método es la pesca con NASA. Este método aprovecha la tendencia de la especie a nadar en la parte delantera de los barcos. El captor baja un palo hundido a un aro desde la delantera de la embarcación de captura sobre la cabeza de un delfín que iba nadando. Este aro unido a una red que se desacopla y cuando el delfín nada para irse, se desenredaba en la red. El delfín era arrastrado a un lado de la embarcación y luego se subía a bordo. Y bueno, según Rose, en 2019, como les mencionaba, todos los métodos de captura de cetáceos son invasivos, estresantes y pueden ser mortales. Esto es cierto incluso para el método que los administradores de animales silvestres consideran por lo general menos cruel, las redes de cerco. Sin embargo, se mencionan algunos aspectos que pueden servir para el estudio ecológico de mamíferos marinos sin la necesidad de la manipulación o captura de los mismos.
El método de marca y recaptura, también conocido como estimador de Peterson, se requiere que los animales sean identificados individualmente con base a marcas particulares. En el caso de mamíferos marinos se usan marcas naturales como cicatrices, pigmentaciones y o etiquetas colocadas ex profeso. Esto quiere decir intencionalmente en las aletas. Este método permite investigar los patrones de movimiento, la estructura social, estimar tasas de nacimiento y sobrevivencia y tamaño poblacional. Para 2 muestras se basa en la captura y en la liberación de animales marcados para que se mezclen en la población, y luego en una segunda muestra se determina qué proporción de los animales de la muestra corresponden a recapturas, es decir, a animales marcados de la primera muestra. La proporción de animales recapturados en esa segunda muestra sería la misma que existe en la población si las condiciones del modelo se cumplen. Los transectos lineales. Esta es una técnica que de igual manera permite estimar la densidad de grupos de animales en un área determinada mediante un muestreo de barco o avioneta a lo largo de una línea de transecto previamente establecido. Mediante el muestreo se estima la distancia perpendicular a la que están los grupos de animales de la línea de transecto a fin de estimar el parámetro probabilidad de detección para establecer el ancho efectivo del área de muestreo, que al multiplicarlo por la distancia del transecto nos da la densidad de grupos. La técnica debe analizar aspectos como por qué se debe estimar la abundancia, qué especie y en qué área, la disponibilidad de una aeronave o un barco y los aspectos logísticos y financieros que ello demanda. En el caso de una plataforma marina, aspectos como la velocidad, altura de monitoreo, equipo, condiciones ambientales y la experiencia de los observadores son elementos a tomar en cuenta. De acuerdo con el PRONAMEC, que es el Programa Nacional de Monitoreo Ecológico, es un programa establecido en Costa Rica y es una propuesta metodológica para el seguimiento y evaluación del estado o tendencias de la biodiversidad a nivel nacional en forma interinstitucional, rigurosa y práctica. En este programa se mencionan 6 indicadores para el estudio de los mamíferos acuáticos, pero para efectos prácticos de este trabajo solo mencionaremos 4, que el primero es el indicador 1, número de avistamiento de delfines, que es más o menos lo mismo que el transecto lineal, en donde se van a llevar a cabo transectos de banda aleatoria de 1 kilómetro de ancho, abarcando una visibilidad promedio de 500 metros a cada lado del bote. Los transectos no necesariamente tienen que ser siempre los mismos en cada salida de campo, siempre y cuando los recorridos llevados a cabo quedan debidamente registrados y almacenados en la unidad de GPS, de manera que se pueda medir el esfuerzo de muestra tanto en tiempo como en distancia. Y como ya conocemos, también se tiene que tener una ficha de los aspectos generales de la salida de campo, bueno, es la imagen que está en la derecha. Bueno, el indicador 1, como ya lo mencioné, es el número de avistamiento de delfines. Así lo denomina el Programa Nacional de Monitoreo Ecológico. Para el indicador 2, de nombre distribución de mamíferos acuáticos, para determinar la distribución, dentro del área marina protegida se procederá a dividir imaginariamente el área total en 4 cuadrantes similares en extensión, de manera que los avistamientos queden ubicados dentro de alguno de ellos. El esfuerzo de muestreo deberá ser igual o muy similar en cada uno de los 4 cuadrantes, por lo que se deberá llevar a cabo la misma cantidad de transectos aleatorios en cada uno, o lo que es lo mismo, se deberá recorrer la misma distancia en cada cuadrante. Las rutas llevadas a cabo en cada salida de campo deberán ser guardadas y almacenadas en la unidad de GPS y en una computadora después de cada salida. La siguiente, por favor. Indicador 3. Número de individuos por avistamiento de mamíferos acuáticos. Un grupo se define como aquellos individuos que mantienen una distancia relativamente corta entre sí y que se encuentran realizando la misma actividad de forma simultánea. La forma óptima de contar los individuos es cuando se encuentran desplazándose, ya que los individuos se mantienen más cercanos entre sí y salen juntos a respirar, o al menos lo hacen en secuencia, lo que facilita el conteo.
En un grupo abundante se debe anotar el mínimo de individuos que con seguridad están presentes, el número máximo de individuos que se cree forman el grupo y finalmente acordar un mejor estimado de individuos presentes que vendría a ser un número de individuos entre el mínimo y el máximo. Y por último tenemos el indicador 4, que es el número de especies de mamíferos acuáticos presentes en el área. Aquí básicamente solo se debe de tomar la mayor cantidad de fotografías de los animales, lo que garantice la identificación posterior de las especies, ya sea con ayuda de algunas claves dicotómicas o de algunos manuales para identificación. Estas son las propuestas que nos marca el Programa Nacional de Monitoreo Ecológico y se basa solo en el estudio de los mamíferos acuáticos que estén dentro de un área natural protegida. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.